me toca participar. Pues en primer Adelante. lugar, agradecer esta invitación que mi directo amigo Miguel Cabrales Lucio, quien sí es constitucionalista, yo solamente soy profesor de Derecho Constitucional, eh, pues la invitación que me ha hecho a este tercer seminario de docentes en conmemoración, una cuestión importante, la conmemoración del 109 aniversario de nuestra Carta Magna, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También, obviamente, agradecer a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, particularmente a su directora, la doctora Elda Ruth de los Reyes Villarreal, y también a quien hizo la inauguración, la maestra Oliva Ramírez, que hizo la referencia a este saludo que me hizo llegar de la directora de su plantel. La presentación de Daniela también, muchas gracias Daniela por esa presentación, que bueno, pues lo único que muestra es que tengo muchos años y de ahí la experiencia en diferentes cargos a lo largo de mi vida profesional. Como bien lo indicaba el doctor Cabrales, pues vamos a, en los próximos 20 minutos aproximadamente, que creo que es un tema bastante apretado, vamos a tratar de ir haciendo una referencia a la evolución de lo que es la Constitución mexicana del 1917 con relación al tema precisamente de la estructura y organización del Poder Judicial de la Federación, principalmente. Necesitaríamos mucho más tiempo para tratar a los poderes judiciales locales, que pues también sería importantísimo y que ha sido siempre una de mis preocupaciones. Yo siempre he dicho que en los estados deberíamos de tener la carrera, una materia de derecho constitucional estatal. Pero bueno, pues entre tanto vamos a ir desarrollando esto que, pues la preocupación inicial que marca la Constitución de 1917 es precisamente el generar un constitucionalismo social que ha ido evolucionando siempre con la preocupación de impartir una justicia pronta, expedita, gratuita, en fin, que a lo largo de pues la vida constitucional pues se ha venido presentando. Y para ello, bueno, pues el constituyente ha sido activo porque el constituyente ha realizado muchas reformas, el constituyente permanente o el órgano reformador de la Constitución, como gusten ustedes llamarlos, pues ha realizado, refería el doctor Cabrales hace un momento, alrededor de 750 reformas. Si nada más hablamos del el periodo de la cuarta transformación, estamos hablando de 63 reformas. Seguramente en breve alcanzarán en número a Peña Nieto o a Calderón, que son los presidentes que más reformas le han dado a la Constitución. Y de esta manera, bueno, pues también sería conveniente hacer un análisis de cuáles son los artículos de la Constitución que se han salvado a lo largo de estos 109 años de tener una reforma. Pero bueno, vayamos al origen. ¿Cómo estaba estructurada o cómo se estructuró el Poder Judicial de la Federación en la Constitución de 1917, que reformó la Constitución de 1857? Una evolución constitucional permitida y que pues hizo una nueva constitución aparentemente, pero bueno, que reformó a la anterior para generar ese enlace de un Estado constitucional. Y así, bueno, en los artículos 84 al 107 de la Constitución original se reguló al Poder Judicial. Desde el origen, pues contamos con una Suprema Corte de Justicia de la Nación. Teníamos en aquel entonces tribunales de circuito, no colegiados como hoy los tenemos, y jueces de distrito. Era la estructura del Poder Judicial. La Suprema Corte estaba formada por 11 ministros que trabajaban en pleno y que, bueno, a partir de una reforma posterior que se da en 1923, los ministros, particularmente y los juzgadores de circuito y de distrito, adquieren la inamovilidad.
solamente podrían ser removidos por mala conducta previo, obviamente, un juicio de responsabilidad que ya estaba consagrado en la Constitución del 17. Para ser ministro, pues el requisito era ser abogado, tener título de abogado, contar con una buena reputación y no haber sido condenado por más, no haber sido condenado por un año, hasta por un año, por un delito que mereciera pena corporal. Y además fijaba como requisito el contar con 5 años de residencia. La elección en aquel entonces, de acuerdo a la constitución originaria, era precisamente que que el Congreso de la Unión se conformara en colegio electoral y a través de las 2/3 partes de sus integrantes eligiera a quienes serían los ministros de la Suprema Corte. Estas candidaturas para ser ministro de la Suprema Corte pues necesariamente se tendrían que pedir a cada legislatura de los estados que enviaran un candidato. Así Tamaulipas mandaba un candidato, Veracruz otro, y así cada una de las entidades federativas que se encontraban conformadas en ese momento. Después, el colegio electoral, o sea, el Congreso de la Unión, los diputados y senadores votaban y si alguien no alcanzaba las 2/3 partes, pues entonces entre los dos que hubiesen tenido mayor número de votos, pues se generaba una segunda vuelta electoral. Ya teníamos por ahí la segunda vuelta electoral que tanto se ha cuestionado en los últimos tiempos y que quizá ahora se vuelve a estudiar con esta reforma que nos anuncia el doctor Cabrales se ha realizado o se está llevando a cabo en el Congreso de la Unión. También en el caso de los magistrados y los jueces, estos eran nombrados directamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por sus 11 ministros. Ellos eran los que decían quiénes. Y iban a durar 4 años en el cargo con una estabilidad, pues que los mantendría en ese cargo, salvo que hubiese una responsabilidad en un juicio de procedencia y también que la Corte los estimara incapaces para el desempeño. Fíjense ustedes la gran amplitud que le daban a la Suprema Corte para remover con toda libertad cuando determinaran pues que un juez o un magistrado no era capaz para su desempeño. Y así también en la Constitución se estableció la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que nada más funcionaba en pleno, pues pudiera cambiar de lugar a los jueces y magistrados. Algo que siempre ha sido muy cuestionado, bueno, pues estaba consagrado en el texto constitucional, porque pues el cambiar a un juez de Tijuana hasta Tuxtla Gutiérrez, pues imagínense los problemas, o a una juez, o a una magistrada o un magistrado, los problemas que esto puede representar principalmente para su familia, ¿no? Y bueno, pues también es preciso comentar que existían magistrados y jueces supernumerarios, más allá de los nombrados para los cargos en los juzgados donde ya se estaban constituidos, sino que existían estos supernumerarios para auxiliar en el desahogo y lograr una justicia pronta y expedita, que era el objetivo de esa justicia social, el tratar de que los asuntos se resolvieran. Eh, También les daban la posibilidad de que, pues en el caso de que hubiese una violación de garantías, una actuación indebida de un juzgador o una violación al voto público, pues la corte pudiese nombrar a un juez o a un colaborador o a un magistrado o incluso a un ministro para que fuera a realizar la averiguación del caso a solicitud de los propios ministros, del presidente de la República o de los gobernadores de los estados. Y también, bueno, pues llama mucho la atención esta atribución que tenían todos los juzgadores de nombrar y remover libremente a sus colaboradores, sin mayor requisito, sino con su simple voluntad. La presidencia de la Suprema Corte de Justicia era anual,
Y bueno, pues desde entonces se determinó que todos los ministros tenían que protestar el ejercicio de su cargo. Las ausencias temporales de los ministros eran cubiertas por candidatos, por los candidatos que habían contendido, y ya el Congreso determinaba cuál de ellos pudiera suplir a quien se iba a ausentar temporalmente. También se estableció desde un principio que para renunciar al cargo de ministro solamente debería de existir una causa grave que sería calificada por el Congreso de la Unión. Y las licencias temporales, pues estas no las daba el Congreso de la Unión, sino se le dio esa atribución constitucional a la Cámara de Diputados. Otra cuestión que llama la atención en su origen es que no podían desempeñar otro cargo salvo honoríficos en asociaciones científicas, literarias o de beneficencia. No incluían las académicas. Por lo tanto, bueno, pues ni siquiera era posible participar en la academia en ese entonces, ¿verdad? Sobre todo, pues como docente, ¿no? Podrían quizá dar conferencias o escribir libros, pero no participar como trabajo. Y obviamente pues se generó lo que fue la responsabilidad. La responsabilidad estuvo regulada en el texto de la Constitución, que generalmente se regulan quienes ejercen las actividades administrativas y legislativas, pero también se incluían a los ministros de la Corte, no a jueces y magistrados, ¿no? Eh, la primera reforma, se da, es publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1934, bajo la presidencia del general Lázaro Cárdenas. Y en esa preocupación por la justicia pronta y expedita, por llevarle a la colectividad una justicia rápida y efectiva, pues entonces se dieron cuenta que los 9 ministros, perdón, que los 11 ministros actuando solamente en pleno, como lo actúan en la actualidad, pues no era suficiente para resolver todos los asuntos que llegaban a la Corte. Y entonces se incrementó el número y dijeron, bueno, van a ser 21 ministros y se va a poder actuar en pleno, o sea, los 21 ministros reunidos, o en 4 salas que integren 5 ministros cada una, de tal manera que el presidente no haría sala como en la actualidad, como antes de la reforma más reciente. Las audiencias siempre se determinaron que serían públicas. Se incluye ya en esta cuestión de proteger la independencia judicial, la irreductibilidad salarial de los juzgadores. O sea, que no les quieras bajar el sueldo porque no acataron alguna instrucción. Ya esto pues representa una garantía en pos del apoyo a lograr la independencia plena de los jueces o de los magistrados o ministros. La duración en su cargo era de 6 años y solamente podía privárseles del cargo durante esos 6 años, pues por una mala conducta o por un juicio de responsabilidad. También en esta reforma de Lázaro Cárdenas se precisó que para ser ministro, pues deberías de tener 35 años, pero no más de 65, de tal manera pues que yo tendría que haber olvidado esa posibilidad en ese entonces, ¿no? 5 años, se considera que 5 años deben de tener ya de haberse titulado, y bueno, pues estas fueron pues algunas consideraciones en la época del general Lázaro Cárdenas. Después, otra que merece comentario es la reforma de Miguel Alemán, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación del 19 de febrero de 1951. En esta reforma se incluyen pues los tribunales de circuito, y se establece que estos tribunales de circuito, que ya existían, pero ahora serán colegiados en materia de amparo y unitarios en materia de apelación. Pues esto que estuvo vigente pues prácticamente hasta casi nuestros días. Una reforma anterior a la de López Obrador fue la que generó la implementación de los hoy tribunales unitarios, perdón, hoy tribunales colegiados de apelación, y la conclusión de los unitarios.
También se estableció en la reforma de Miguel Alemán que hubiera 5 ministros supernumerarios en esa preocupación por la justicia pronta y expedita, porque llevar un caso a la corte era esperar el sueño de los justos para su solución, porque eran tantos los casos que llegaban a la corte, pues que se complicaban y pues no se resolvían en una forma pronta y expedita, como dice la Constitución o como mandata la misma, ¿no? Y entonces estos 5 ministros supernumerarios iban a auxiliar en el desahogo de las funciones de la Suprema Corte de Justicia. Se redujo de nueva cuenta el periodo de los magistrados y jueces a 4 años, pero se estableció que si eran reelectos, pues serían inamovibles. Cuestión que se mantuvo hasta antes de la última reforma constitucional. La suplencia de los numerarios quedó establecida en la Constitución y ya para este momento el nombramiento de los ministros era un nombramiento presidencial, pero después tenía que someterse a la aprobación del Senado y es cuando aparece ya el Senado en esta función. Eh, en el régimen del presidente Miguel de la Madrid, también se hizo una reforma importante que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación del 28 de diciembre de 1982. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación adquieren la inamovilidad, de tal manera que eran nombrados y hasta que alcanzaban la edad de retiro o en su defecto, bueno, pues decidían renunciar por alguna causa importante y que fuera calificada por otras autoridades. Los magistrados y jueces conservaron esa designación por 4 años y que si y la característica de si eran reelectos, pues adquirían la inamovilidad. Otra reforma de Miguel de la Madrid del 10 de agosto de 1987, ya en las postrimerías de su mandato, pues fue la facultad, el brindarle constitucionalmente la facultad a la Suprema Corte de Justicia para emitir acuerdos generales a fin de distribuir competencias entre el Pleno y las salas, porque el Pleno generalmente estaba cargado de mucha actividad y bueno, pues tendrían que derivarla a las salas de la Suprema Corte para que también fungieran pues como resolutoras finales por parte de la Suprema Corte de los asuntos que llegaban hasta esas alturas jurisdiccionales. También, bueno, pues se cambió, se modificó esa designación de o ese periodo de magistrados y jueces, que fue un periodo de 4, se aumentó de 4 a 6 años y se incluyó la posibilidad de ejercer la docencia, ¿verdad? Que era algo que, bueno, pues muchos estaban considerando. Eh, Reforma importantísima, que fue la que marcó un parteaguas, pues fue la generada por el presidente Zedillo, a iniciativa del presidente Zedillo, que tanto se ha comentado en los últimos momentos, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 1994. En ella se estableció el Consejo de la Judicatura Federal con 7 miembros, tres de ellos, además del presidente de la Suprema Corte de Justicia, que fungía también como presidente del Consejo, 3 de ellos miembros del Poder Judicial de la Federación, que eran electos mediante insaculación entre todos los jueces y magistrados que estaban en activo. Se estableció pues que la Corte se reducía de 21 a 11 ministros y que iban a funcionar en pleno y en salas y que bueno pues trabajaría, su nombramiento sería única y exclusivamente por 15 años. Había una inamovilidad durante esos años, salvo responsabilidades, la irreductibilidad del salario también se consideró. Se exigió más tiempo de estar titulados, 10 años de haber sido titulados, no haber sido funcionario principalmente del Ejecutivo o gobernador del Estado durante el año anterior al nombramiento. También el Senado se cambió la forma de elegir a los ministros. El presidente mandaba una terna y el Senado la elegía. Y de esa forma, bueno, pues se modificó, esa fue una gran reforma al Poder Judicial, pues que buscaba principalmente
pues el que la Corte no fuese un reducto de políticos desempleados. Por eso les decía que no haya sido gobernador, ni secretario de Estado, ni procurador durante el año anterior a su candidatura, a su propuesta por parte del presidente de la República. Y bueno, pues ni senador ni diputado, ¿no? Es el caso, yo recuerdo el caso de un amigo del presidente Peña, que pues primero lo hizo senador y luego pidió licencia para poder ser presidente de la Corte, y los medios se le echaron encima y dijeron, pues es que un, el señor no ha dejado de ser senador, es un senador con licencia y por lo tanto entra en la prohibición que está señalada en la Constitución para ser ministro. Pues dicho y hecho, no fue ministro de la Suprema Corte. Ya después, en publicación del Diario Oficial de la Federación del 22 de agosto de 1996, también en el régimen del presidente Cedillo, se incluyó en el texto constitucional al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como un tribunal especial que se encarga y se sigue encargando a la fecha de resolver todas las cuestiones relacionadas precisamente con los aspectos electorales, salvo pues lo que implicaría la inconstitucionalidad de una ley electoral que sería competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y por último, bueno, pues vale la pena comentar antes de llegar, bueno, o antes de la situación actual en la que nos encontramos, de la reforma que motivó la elección judicial en la que seguramente muchos intervenimos durante el año que concluyó, pues la reforma de Andrés Manuel López Obrador, o la reforma que propone Andrés Manuel López Obrador en unión del presidente, del entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación del 6 de junio del 2019, donde, bueno, pues se establecen pues ya la designación de ministros y ministras por esta incorporación de género que pues tanto ha sido cuestionada por virtud de nuestro lenguaje, los concursos abiertos de oposición para llegar a los cargos, y estos concursos abiertos de oposición respetando siempre la paridad de género, que es otro tema que también ha sido importante. Posteriormente a esta reforma, la reforma del 11 de marzo del 2021, del 2021, que pues estableció lo que fueron los plenos regionales de circuito, como también con una intención de ir pues delegando asuntos de la Corte en este tipo de órganos de carácter jurisdiccional. Y pues obviamente los tribunales colegiados de apelación, ya se colegiaron estos que en su oportunidad eran unitarios, y la creación de una escuela judicial de formación judicial, o una escuela judicial de formación judicial ya en rango constitucional. Entonces, como pueden ver ustedes, durante estos 109 años, pues ha sido una preocupación constante del órgano reformador de la Constitución y obviamente de quienes envían las iniciativas, que generalmente son el presidente de la República, el que pues exista un sistema de justicia independiente, un sistema de justicia que la imparta en forma expedita, pues con la intención de que los juzgadores pues cumplan con su función cabalmente en beneficio del pueblo de México. Y bueno, pues de esa manera pues hoy pues, debemos de tener presente que a raíz de la reforma del 11 de junio del 2011, pues la transformación de nuestro sistema jurisdiccional, pues se da de precisamente hacia un constitucionalismo que protege sobremanera los derechos humanos. Y de esa forma, bueno, pues creo que ya rebasé un poco el tiempo que me habían designado, y bueno, pues quedo a sus órdenes para cualquier comentario o para cualquier pregunta. A sus órdenes. Gracias.
Muchísimas gracias, doctor Armando. Eh, si no hay ningún otro tema por ahí, voy a pedir que las personas que estén conectadas puedan hacer alguna pregunta, ya sea oral o por texto en el chat que tengamos, a reserva y a pesar de que esto probablemente se convierte en un conversatorio, porque en el conversatorio tenemos, por ejemplo, un moderador, unas personas participantes y un intercambio y un diálogo, ¿verdad? Obviamente tendremos el uso de la voz posteriormente y eso es lo que se hace también en un seminario, la posibilidad de analizar y discutir estos temas. Se me ocurren de entrada algunas reflexiones derivadas de la presentación del doctor Armando. El tema de que estamos conmemorando 109 años de la Constitución del 17 y nos vamos a concentrar o nos concentramos en el Poder Judicial. Hemos visto una trayectoria. Me interesan, por ejemplo, los puntos en el tiempo de 1994 y 1996. Algunas veces se preguntan la comunidad y algunos sectores si el Tribunal Electoral forma parte del Poder Judicial, en el sentido de que las indicaciones, por ejemplo, la forma de elegir a los jueces. ¿Por qué no se pensó que también a los jueces, magistrados, ministros, como le llamemos, a las personas juzgadoras en materia electoral, por qué ellas no entrarían, por ejemplo, al tema de la elección popular, ¿no? En una de las reformas actuales. Y esto me llamó la atención porque el doctor Armando habla de 1994 y luego de 1996, ¿verdad? Entonces, por ahí me genera esa inquietud a ver qué opinión le merece esta parte de por qué se incluyó, por qué no se incluyó. Y luego, como otra pregunta, la valoración académica, de experiencia, de vida, sobre el tema de la forma de elegir a las personas juzgadoras, que es un tema que se discutió mucho, obviamente, pero que en la trayectoria de la evolución de la Constitución, por ejemplo, una duda existencial es si desde 1917 nunca se había elegido popularmente o directamente por el pueblo a las personas juzgadoras, o si antes de 1917 alguna constitución de las que hemos tenido en la historia constitucional mexicana permitió o posibilitó la elección popular o directa por parte de las personas de los jueces o de las juezas. O sea, ya son varias preguntas. Incluso si alguna constitución en el mundo eh, permite o posibilita la elección popular de las personas juzgadoras, además del tema de la conveniencia o de la factibilidad, porque pues, las reformas son propuestas de política pública recogidas del pueblo, de la mayoría de las personas que depositan en las personas que nos gobiernan, ¿verdad? O sea, el presidente de la República, la presidenta, los legisladores tienen el mandato popular de haber sido electos directamente por el pueblo y en su función está materializar con la facultad de iniciativa las prerrogativas sociales. Entonces, a reserva de cualquier otro tipo de análisis, el tema de la conveniencia, ¿no? Se habla mucho de la división de poderes, doctor Armando, pero la división de poderes fue una teoría que hace más de 200 años se pensó en Francia como una respuesta al absolutismo y a la monarquía absoluta y despiadada, pero era una teoría y, y en un primer momento sirvió para limitar al monarca y al poder déspota histórico de la Francia revolucionaria, y a partir de ahí muchos países adoptaron como principio fundamental la división de poderes. O sea, no era una obligación tener división de poderes, no era la historia parece que ha establecido que es la mejor forma de organizarse. Y hasta la fecha es uno de los principales elementos de discusión a la hora de
discutir el tema de la elección popular de jueces y magistrados, la división de poderes y particularmente en tres. Obviamente eso ha tenido una evolución amplia, pero, pero la verdad es que, y bueno, se habla de subordinación, se habla de coordinación entre poderes y las críticas cuando hay coordinación o incluso subordinación. Pero bueno, ya lo ha dicho mucho Diego Valadez en las críticas a la reforma en materia de la elección del Poder Judicial y el maestro Diego Valadez ha escrito mucho sobre el gobierno de gabinete y sobre la eficiencia de la gobernabilidad. Entonces, la verdad es que la coordinación y la comunicación son elementos importantes en la gobernabilidad de los estados y la división que se nos enseñó en la universidad pues es una teoría que luego en la práctica será difícil encontrar de manera pura. La propia teoría luego dice que las funciones administrativas las realiza a veces el Congreso y que las funciones legislativas a veces las hace el Poder Ejecutivo, porque su iniciativa cuenta con mayoría política y la mayoría política acompaña la iniciativa y será difícil que haya una no aprobación, salvo excepciones, ¿verdad? Algunas reformas, como por ejemplo la reforma electoral de la pasada administración, no se materializó, pero la esencia de los contenidos y de las transformaciones probablemente se materialicen en breve. Es parte de las reflexiones, digamos, que se suscitan a lo largo de esta exposición, doctor Armando. Y bueno, muchísimas más, pero antes de seguir, quisiera escuchar un poco tu opinión sobre esto que estamos comentando. Sí, muchas gracias, Miguel. Bueno, empezaré por el final, ¿verdad? Esta referencia que haces a este sistema de pesos y contrapesos que dio Montesquieu, y bueno, pues que tiene su origen en John Locke, esencialmente, los ensayos del gobierno civil, aquella obra de casi del siglo inmediato anterior, pues no la considero que no haya sido efectiva. Realmente la situación que vivía Francia en ese momento, cuando se genera la Revolución Francesa, trae como consecuencia la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que entre uno de sus artículos, si mal no recuerdo, el 16, dice que el Estado que no respeta los derechos de sus gobernados y no tiene dividido el poder público, pues no tiene constitución, ¿verdad? Y entonces, esta cuestión, pues, implica una lucha del elemento población del Estado en contra de alguien que se apodera, que puede ser una persona o puede ser un grupo del Estado mismo, ¿no? Y de esa forma, bueno, pues dije, no, vamos a dividir el poder del Estado. Al final de cuentas, el Estado es el mismo, es único, pero bueno, las competencias están separadas. Y no quiere decir que sean antagónicas, sino que tienen que trabajar en una misma línea, ¿no? Preferentemente. Y que bueno, cuando uno de ellos se salga de esa línea, pues exista el otro para frenarlo, para establecer esos frenos y contrapesos de los que Montesquieu hacía referencia, ¿no? Y lo vemos como, pues, en los estados totalitarios, pues se van apoderando de, pues, sus poderes legislativos y luego de sus poderes judiciales, de tal manera que la voluntad del dictador o del grupo en el poder, pues sea omnímoda y que no pueda ser echada abajo por una autoridad jurisdiccional o por alguna autoridad de carácter legislativo. Y entonces, bueno, pues creo que en el Estado democrático de derecho, la teoría de la división de poderes ha sido efectiva. Y obviamente, como también lo refieres, pues tiene sus matices, ¿no? Por ejemplo, tú que estuviste tanto tiempo en España, pues recordarás que el Poder Judicial, única y exclusivamente, a él pertenecen los jueces y magistrados, no los funcionarios del juzgado. Si requieres, pues, de todo lo que sería el material para la operación de un juzgado, desde oficinas, rentas, teléfonos, pues todo tendrás que tramitarlo ante el Ejecutivo,
que es la Secretaría de Justicia o la Magistratura de Justicia, que pues se encarga de pues suministrar todo eso y de contratar al personal que desarrolla los juzgados. Nosotros hemos tenido otra línea, ¿no? En la medida en que hemos ido evolucionando, pues se le van reconociendo atribuciones y que necesariamente tiene que ser a través de la Constitución para que el Poder Legislativo, además de hacer leyes, que es su función esencial, pues pueda también pagarle o administrar recursos para pues solventar todas las necesidades que el hacer leyes implica. La función principal será hacer las leyes, pero bueno, la función administrativa también es necesaria para no estar sometido a la voluntad del Ejecutivo, para ver si te manda el pago del recurso de todos los empleados del Poder Legislativo. Y lo mismo sucede en el Poder Judicial. El Poder Judicial, pues su función estrictamente es jurisdiccional, resolver los conflictos que se le presenten, pues por parte de la colectividad. Pero también hay que pagar a los jueces, hay que comprar computadoras, hay que comprar vehículos para los actuarios, en fin, una serie de cuestiones administrativas que son actos eminentemente administrativos, pero que tienen pues competencia por virtud de las propias disposiciones constitucionales, ya sea federales o locales, para que la realice el Poder Judicial. Y en el caso del Poder Ejecutivo, bueno, pues lo vemos con la facultad reglamentaria, ¿no? Al final de cuentas, los reglamentos no son otra cosa más que normas que no hace el Poder Legislativo, sino que hace el Poder Ejecutivo y que en un momento dado no pueden rebasar lo que precisan las disposiciones legislativas, ¿no? Esa es la cortapisa que presenta, ¿no? De tal manera que, bueno, pues en algunos estados, bueno, pues ha sido tajante, pero ha funcionado, y en algunos otros no ha sido tan funcional el ser tajantes, y bueno, pues les han brindado más oportunidades de hacer otras cosas que en estricto sentido serían de otro poder, sí, que al final de cuentas todos son poderes del Estado, y que pues en un momento dado ha funcionado. Pero todavía vamos más allá, porque en ocasiones las funciones del Ejecutivo pues no eran muy correctamente ejercidas, cuando menos en nuestro país. Y eso motivó el que se ideara o que se copiara de algún otro país, o de la constitución de algún otro país, la generación de lo que aún conservamos en algunos casos órganos autónomos constitucionales. Los órganos autónomos que ni son del Ejecutivo, ni son del Legislativo, ni son del Poder Judicial, pero que ejercen una función que la Constitución les encarga directamente a ellos con la intención, bueno, pues de que coadyuven con los con los poderes del Estado en el cumplimiento, pues, de las obligaciones que tiene el Estado mexicano para con sus ciudadanos, para su elemento población. Eso es por lo que hace a esta teoría. Por otro lado, bueno, pues también se cuestionaba sobre la elección popular de los integrantes del Poder Judicial. Pues, en mi concepto estamos aventurados, no podemos decir que es efectiva en nuestro país o no es efectiva. Quizá podamos calificarla de Bolivia, que fue un, un ejemplo que se siguió en la iniciativa, porque la propia iniciativa del presidente López Obrador lo refiere. Eh, pero bueno, pues Bolivia ha sido completamente un fracaso, tan es así que no han seguido pues las elecciones que corresponden, sino se han mantenido los que ya estaban porque no, la gente no acude a votar. Y lo vimos también en nuestra elección. No es posible pues que el 13% de los votantes hayan definido quiénes integran al poder público judicial, ¿verdad? Pero bueno, eso pues pon tú que no participó pues la gran mayoría de los ciudadanos que debían de haber participado para la elección de un poder tan importante como es el judicial.
Sin embargo, bueno, pues los que llegaron no sabemos ahorita, todavía no podríamos valorar si han sido efectivos o no. Digo, salvo algunas cuestiones que no han sido muy atinadas por parte de algunas o algunos ministros de la Suprema Corte, y seguramente lo mismo sucederá en los poderes judiciales de las entidades federativas. Yo aquí, en el caso del Poder Judicial de Tamaulipas, yo siempre he referido desde su elección, pues que afortunadamente llegaron a la integración de lo que es el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, un grupo de juristas que está equilibrado, ¿verdad? Que está equilibrado y que seguramente veremos los resultados de ese equilibrio más adelante. Porque, bueno, pues hay desde docentes, litigantes, servidores públicos, ex jueces, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que sería algo, pues todavía aventurado decir si estuvo bien o estuvo mal el elegir a nuestros juzgadores. Yo, por el bien de nuestro país, espero que esté bien. Que no me haya gustado, bueno, pues también lo manifiesto. Yo era un poco más afín a que quienes lleguen al ejercicio de la judicatura, pues sean personas de una capacidad probada, con experiencia, sujetos a pues exámenes de oposición, como en el caso de los jueces y magistrados federales, o producto de una carrera judicial. Claro, sí me gustaba que los exámenes no nada más fueran resultado de la carrera judicial, sino que hubiese exámenes de oposición y que fueran abiertos, como en un momento dado se realizaron, donde la colectividad también pudiera participar, los abogados postulantes, los magistrados locales, los jueces locales, en fin, que todo el mundo pudiera participar para lograr obtener el resultado de esa designación, pues a la persona más apta para impartir justicia, con el mejor conocimiento pues de los procesos y de las legislaciones que iría a aplicar. Entonces, bueno, pues en ese sentido, pues va mi comentario. No sé si hubiese alguna otra cuestión que quisieras que abundara, y con mucho gusto. Muchísimas gracias. Fíjate que no sé si sepas tú si, bueno, yo creo que me dijiste que no, pero obviamente en México nunca en la Constitución había un mecanismo de elección popular de los jueces, ¿verdad? No, tengo entendido que por ahí en alguna entidad, bueno, en el caso de Tamaulipas, en un momento dado, hubo la elección de jueces y magistrados, pero pues estamos hablando no del 17 para acá, sino de antes de este procedimiento. No tengo ahorita con precisión el dato de la Constitución que regía ese procedimiento, pero desconozco si en alguna otra entidad de la República se hubiese presentado esto. Y fue por muy breve tiempo. También hacen alusión a que en el caso de la Constitución, no recuerdo si, o las bases constitucionales previo a la Constitución del 57, algo se refirió, pero que nunca se llevó a cabo, ¿verdad? Y entró en funciones la Constitución del 57 y con eso ya no hubo necesidad de hacerlo, ¿no? Pero bueno, pues en el caso ya lo tenemos nosotros en nuestra Constitución. Se ha hecho alusión también durante pues las conferencias o las charlas que dan algunos políticos de que en los Estados Unidos así se elige. Bueno, pues, tú sabes que el Poder Judicial de la Federación en los Estados Unidos, pues es su elección es generalmente a propuesta o esa designación del presidente es nombrado por el presidente de la República y bueno, pues ya después el órgano legislativo es el que lo aprueba, ¿no? Eh, pero fuera de ahí, en el caso de los jueces de paz que son electos por el pueblo, pues sí, en muchas entidades federativas de la Unión Americana, eso sucede. Eso sucede y bueno, pues ve uno las campañas que realizan, que son campañas muy modestas y nada escandalosas entre la comunidad, ¿verdad? Para elegir pues al juez del condado, al juez del pueblo, al juez de paz, en fin. Pero bueno, pues eso es de acuerdo a las legislaciones
que pues operan en cada una de los estados de la Unión Americana. En el caso de los países, bueno, pues nada más tenemos el caso concreto de Bolivia que mencionaba yo al inicio de esta intervención. Entonces, bueno, pues en ese tenor es como nos hemos desenvuelto. Ok, ahora el tema de la evaluación de la elección popular es muy amplio, muy grande, y, y no es la única reforma constitucional. Obviamente ha habido varias otras reformas en esta evolución. Fíjate que a veces evaluamos y juzgamos actualmente cosas, por ejemplo, el tema de la administración del Poder Judicial, que fue un tema de la creación del Consejo de la Judicatura Federal para que la persona juzgadora no se dedique a la cuestión administrativa y se dedique a la persona juzgadora, es una influencia española del Consejo General del Poder Judicial, esta división entre lo administrativo y lo jurisdiccional, que si mal no recuerdo, estamos hablando de 1994, 1995, con las reformas. eh, Obviamente estamos hablando de 30 años, del 94 al 2024, en la que ha sido poco en la historia, porque obviamente de 1917 a 2024, pues hay muchos más años. Entonces, hay un corto periodo de la historia en la que se desarrolla esta administración o esta organización del Poder Judicial en México, y viene la gran reforma en 2024 en esta materia. No es la única, hay otras que quizá merezcan otro momento, Armando. Conocerás, por ejemplo, la reforma en materia de inimpugnabilidad de las reformas constitucionales y o de la obligación o indicación desde la propia Constitución de interpretar los preceptos constitucionales o un precepto en concreto de manera literal. Y obviamente poner eso en la propia Constitución, pues es un tema bastante discutible y debatible, porque entonces, ¿qué le queda al juez, verdad? Y el debate sobre el juez. En Francia, por ejemplo, se inventó la frase en francés y luego se tradujo al español de que el juez debe ser la boca muda que pronuncie la ley. Una cuestión anacrónica porque pues el origen del positivismo, ¿no? De la aplicación directa. Eso me lleva a pensar del tema de la inteligencia artificial y la posibilidad de que la tecnología pueda decidir y en esa decisión pues pueda juzgar. Y hay una línea muy pequeña, ¿no? El día de hoy salió un estudio por unos profesores en Canadá que hablaba del nivel de raciocinio de la inteligencia artificial para poder igualar procesos humanos. Obviamente esto nos lleva por muchos caminos, cada tema va a ser un motivo de una conversación aparte, pero en esta oportunidad, pues como compartir el tema de las críticas que hacemos, ¿no? Constantemente a la reforma. Entiendo tu postura sobre lo que te gusta. Fíjate, la carrera judicial, por ejemplo, no se elimina. Es una carrera judicial que, por lo que he leído, se mantiene para todas las personas del Poder Judicial, me parece, excepto para las personas juzgadoras, ¿no? Para jueces y magistrados o ministros. Me parece que de secretarios y para abajo, tienen que hacer exámenes, tienen que mantenerse en el nivel de actualización y todo ello, salvo que me corrijas, pero es algo de lo que poco se habla, ¿no? Y eso nos lleva a pensar un poco el tema de que pues, la decisión era que quien decide en última instancia, es decir, quien firma la sentencia, tú fuiste juez, fuiste magistrado, tú tienes carrera judicial y varias experiencias en varias funciones del sector público y privado. Entonces, quien toma la decisión final, digamos que provenga, ¿no? Provenga del pueblo o tenga una afinidad con el pueblo, una cercanía. Esa era parte del ideal que se buscaba o se buscó con la elección popular y no estamos para evaluar todavía por los tiempos, pero sí hay un elemento de lógica, ¿no? En esa transformación. Evidentemente, tú decías, bueno, hay algunos casos que han surgido a lo largo de la historia. El Poder Judicial, con carrera judicial incluso, ha tenido graves errores. Y bueno, evidentemente eso forma parte de la historia. El tema de los controles, por ejemplo,
yo exponía sobre mi libro y decía, con el tema del control constitucional, ¿por qué un juez está en mejor posición para decidir en última instancia un derecho humano? Esa pregunta, la verdad, yo se la copié a Jeremy Waldron, un profesor de la Universidad de Nueva York, pues que él criticaba el control judicial, ¿no? ¿Por qué un juez? ¿Por qué tú que fuiste juez vas a saber más, salvo lo técnico y salvo el derecho, toda una carrera de derecho, un conjunto de conocimientos? Fíjate, a propósito del nombre de las casas de la cultura jurídica, sabes que se cambió el nombre a Los casas saberes. de los saberes. Y escuché ayer al secretario general de la Suprema Corte, bueno, de presidencia, porque ese cargo creo que no existía. Secretario general de presidencia de la Suprema Corte de Justicia, en un convenio de colaboración que se hizo con la UAT, recordar el tema de los saberes jurídicos. Yo me preguntaba, antes le llamábamos cultura, cultura jurídica, y antes quizá le llamábamos ciencia o derecho, ¿no? Y pues defendíamos la idea del conjunto de conocimientos sistemáticos y que te cuesta aprenderlos, toda una carrera de derecho, una maestría, un doctorado, libros leyendo, todo para pronunciarte como juez o magistrado o ministro, en última instancia, sobre lo que es justo. O sea, obviamente es un debate que Kelsen se levantaría de la tumba y diría, bueno, pero ¿qué están diciendo? Es decir, y el método científico y la seriedad del derecho. Esta idea de, a mí me decían, bueno, haz un podcast con el doctor Armando. Y un podcast, pues es una intervención permanente entre dos personas, pero rápida. O sea, no, de que, no son conferencias, no es lo formal así. Obviamente tenemos que hacer un ajuste a nuestras formas, ¿no? Y en ese ajuste que nos han dado en la transformación, pues está la idea del paradigma del derecho, ¿no? Como ciencia, como esta idea cuadrada de conocimiento técnico para poder pronunciarte en última instancia sobre lo que es justo cuando lo que aplicas es leyes, ¿verdad? Leyes que recogen el sentir social. Entonces, la verdad es que la configuración del Poder Judicial, nadie en el mundo tiene la última palabra ni la varita mágica. La verdad es que han sido experimentos, experimentos sociales de organización, y nos ha ido peor, nos ha ido mejor en función de muchos factores. Evaluar es complicado, pero la cuestión más concreta, ¿no? A propósito de las reformas, este observatorio, pues es esa idea de observar las reformas, analizarlas, ¿sí? Analizarlas y bueno, y luego proponer aspectos. Si se me ocurría, fíjate, el tema de la elección, la Constitución Federal no ha sido reformada, por ejemplo, en la forma de elegir al fiscal general o a los fiscales de las entidades federativas, que tienen una relación más directa con la población, que recogen la, y que también se someten a procesos democráticos frente al Congreso o al Senado, dependiendo. Entonces, quizá para allá vayamos. La importancia del árbitro de las elecciones, ¿no? Decías tú, el 13%. El 13%, sí, pero entonces, ojo con quien organiza las elecciones, ¿sí? Porque, por ejemplo, dirán muchos, pues es mucho, es poco, nunca vamos a lograr la unanimidad. Eso ya los griegos lo determinaron. Eso me lleva a la idea de la labor del INE, del IETAM, órganos con autonomía y que están también en la palestra de las posibles reformas constitucionales, como podrás comprender. Y es un debate que va a surgir en estos días, ¿no? Incluso la reducción de las personas consejeras en el INE, en el Consejo General del INE, del IETAM, y el tema de la función de este órgano para ver si podemos hacer que más voten y preguntar la opinión de la población en general. Luego una tarea pendiente de la academia, ¿no? Que no se analizan las reformas constitucionales con detalle, tan solo la de protección animal, eh, y el tema de los vapeadores, el tema de la paridad de género, que resulta una de las más complicadas o más discutibles y debatibles, y poco se conoce de ella, la verdad. El tema de las vías ferroviarias, el tema de la interpretación constitucional, los temas que todo queremos poner en la Constitución, ¿no? Entonces, luego ni se conoce, se extiende en texto, con muchas reformas, y, y bueno, si alguien no quiere someterse a la Constitución, pues simplemente la cambia.
y porque tiene el poder de cambiarla, entonces, Armando, pues, ¿cómo es posible que la Constitución va a limitar el poder? Y si la queremos para eso, ¿o para qué la queremos de 2025, 2026, 2027? Y esto viene para el futuro de la Constitución. No sé si escuchaste lo que decía Luigi Ferrajoli sobre el tema de la constitución global, que él decía que ya las constituciones a nivel nacional, ¿no? Luego el magistrado Que Felipe de cambiarla. la Mata Pizaña contestó y todo el gremio jurídico constitucionalista está criticando más a Felipe de la Mata, magistrado Felipe de la Mata del Tribunal Electoral, que al propio Luigi Ferrajoli. Pero pues da para discutir y comentar. Yo, la verdad es que intervine en ese debate en un momento dado y lo que les dije fue, lo cierto es que aún con constitución global, porque desconfiarían de las constituciones nacionales, porque ahí harían de todo. Y cuando alguien dice, es que pueden hacer de todo, sí, pero ¿quién tiene la última palabra? O sea, ¿quién tiene una mejor opinión para ponerlo en la Constitución? O sea, ¿cómo vamos a criticar lo que se pone en la Constitución o no cuando no tenemos una mejor opción? Y yo decía, la verdad es que si hacen una Constitución global, esa Constitución va a limitar la comunidad internacional y va a venir una potencia o dos potencias y va a cambiar esa Constitución global o no la va a obedecer y va a pasar lo que está pasando con los tratados internacionales y con este derecho internacional endeble que cada vez más está teniendo debilidades y pues hace pensar a quien estudia el derecho, sobre todo el derecho constitucional, de qué sirve, ¿no? Si con una reforma puedes cambiar el parámetro de control. Pues, ¿qué te queda? Te queda la Biblia, te queda la religión, te queda la voluntad, te queda la ética, te queda tu forma de ser personal. Y pues la verdad es que yo por eso decía, del constitucionalismo original social mexicano, que fue una gran aportación, al constitucionalismo humanista, que está poniendo a la persona en el centro de actuación. No hay duda de que las prestaciones sociales, las pensiones, la ayuda a personas jóvenes que no estudian ni trabajan para que se incorporen al mercado laboral, que es una discusión ahí bastante grande, y lo han puesto en la Constitución. ¿Quién va a negar el carácter social de ello? ¿Quién va a negar eso? Entonces, claro, tiene sus elementos, ¿verdad? La parte económica. Ya hay un debate sobre el costo a corto plazo del dinero que va a salir del gobierno, del presupuesto público para esas prestaciones sociales. Es un tema que yo quiero tratar con el equipo de economistas de la Facultad de Derecho en hacer una unión, ¿no? Entre cuánto costaría en dinero pues prestaciones sociales. Entonces, si cuesta mucho, es el tema de los derechos sociales, pues no se van a cumplir, porque alguien tiene que pagar eso. ¿Y entonces de qué sirve que estén en la Constitución? Pues bueno, tiene su valor político, su valor social, y se quedaría en lo que es la Constitución política en México, una Constitución política. En España no se llama Constitución política. ¿Por qué? Porque es un documento con pretensiones normativas. Nunca hemos logrado el tema de las pretensiones normativas porque tendrías que aplicarlo y no tener excepciones o no tener una forma de evadir la aplicación de la Constitución. Y si tú quieres aplicar la Constitución, pues, pues presentas una iniciativa de reforma constitucional y además tienes mayoría, pues obviamente que tu voluntad, tu gobernante, pues podrás impregnar la Constitución y pudiera ser solo un instrumento de control la propia Constitución, no para limitar al poder. Entonces, y aún diciendo este diagnóstico tan crítico para mucha gente, lo cierto es que no tenemos otra alternativa, porque tendríamos que tener otro documento o modificar la forma en la que se reforma la Constitución, y eso es un problema lógico. Entonces, si tú dificultas la reforma de la Constitución, pues nunca se va a mover y te van a criticar de una Constitución pétrea, antigua, anacrónica, que no se ajusta a las realidades, a las necesidades. ¿Quién interpreta las realidades? Pues las personas que tienen el poder político y que llevan a la Constitución, por sus mecanismos, esas ideas, ¿no? Proteger el maíz, proteger el tema de los vapeadores, porque hay un problema de salud ahí, identificar diagnósticos y hechos, y eso llevarlo a la Constitución. En fin,
cada uno de estos puntos y uno de estos temas requieren una atención especial y paulatina. Recientemente se llevó a cabo un evento de dar cuenta, ¿no?, de las reformas constitucionales en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, con el doctor Edgar Corso Sosa, puso puesta al día, ¿no?, de las reformas constitucionales, derivado de la revista de cuestiones constitucionales, y la verdad era muy denso el día, 5 horas creo que está grabado, por ahí te lo recomiendo. Ahí viene todo lo de las reformas, entonces pues, tenían como 20 minutos, ¿no? Cada persona o 10 cada que participaban, pues no tenían tiempo de analizar todo como ellos hubieran querido, ¿verdad? Y esa fue la crítica que luego le hicieron a Edgar, pero pues, nosotros por lo menos nos dedicamos un poco a la reforma del Poder Judicial, y la pregunta, la parte final que yo quisiera compartir contigo sería, ¿qué podríamos esperar? O sea, si tú crees que hay alguna de hecho, por el instituto creo que presentó alguna propuesta de cómo serían elegidos los jueces de mejor manera, o defendían la idea de la carrera judicial, y ahí se acaba el debate, ¿verdad? Y ya no hay más. ¿Qué más podríamos hacer? Alguien me preguntaba, no sé tú, Armando, si tengas alguna opinión sobre si la propia reforma judicial en la elección va a tener una contrarreforma o va a tener una modificación, porque estas reformas en materia de petróleo, en materia de energía, de la Comisión Federal de Electricidad, tú sabes que son una respuesta a un otro paquete de reformas del 2014 y 2013 de Enrique Peña Nieto. Entonces, de esta idea de la apertura al mercado exterior, pues habían ciertas personas que no querían estas reformas, y cuando llegan al poder, pues obviamente plantean, digamos, fortalecer a Pemex, fortalecer la Comisión Federal de Electricidad, y se nota un cambio, ¿no? La reforma educativa, ahí de un lado para otro andamos luego. Entonces, no sé, y me preocupa, Armando, que, por ejemplo, la reforma judicial en esta ocasión afectó o implicó digamos que situaciones creadas conforme a la reforma anterior o conforme a la regulación anterior. Entonces me preocupa, y eso, pues como jurista, el tema de la retroactividad, ¿no? De si te aplicaba o no, a que algunos dirían, bueno, si haces una reforma, pues a partir de la entrada en vigor, todas las personas que entren al Poder Judicial se regirán bajo esta reforma. Ah, no, la reforma se hizo y aplicó para las personas que habían entrado en momentos previos a la regulación de la que estamos hablando. Eso era un principio fundamental del derecho que nos servía de relativa seguridad, pero generaba un poco de ingobernabilidad, porque, por ejemplo, en materia de pensiones, que es un tema en Tamaulipas, en México, pero sobre todo en Tamaulipas, es un tema que, por ejemplo, dice, reforma la regulación en materia de prestaciones sociales o pensiones en Tamaulipas. Bueno, en los propios transitorios, en la propia regulación en esta materia, dice que para las personas que entren a la función pública o a cierto trabajo, se les aplicará tal o cual cuestión. Entonces, claro, no puedes hacer una ley o una regulación, incluso constitucional, una reforma, y decir, bueno, todas las personas que están ya en el puesto o en la situación también les aplica. O sea, es un tema de interpretación de los principios fundamentales de seguridad jurídica y retroactividad, que a pesar que se dijo mucho, la verdad es que, bueno, depende qué tanto se haya hecho caso, ¿no?, de esas ideas. ¿Qué opinas, Armando? Sí, bueno, son muchas cuestiones en realidad. Yo creo que en la actualidad, bueno, pues es patético que una constitución tenga 750 reformas cuando tiene solamente 133 artículos. Algo nos está pasando. Cada que llega un gobierno cambia la constitución, y lamentablemente hemos llegado hasta convertir a nuestra constitución en una ley orgánica. Hay cuestiones tan pues precisas que quizá ni correspondan a la ley orgánica, sino al reglamento de la ley orgánica, y están en rango constitucional. Yo creo que una constitución, pues tenemos el ejemplo de la Constitución de los Estados Unidos de América, que es la constitución más antigua del mundo y que además pues sirvió de base, a lo mejor no en su totalidad, pero sí en gran parte a la estructura de de nuestro poder público, y que con base en su interpretación, pues es como se ha mantenido prácticamente
con mínimas reformas. Y bueno, pues lo que requerimos quizá es que tengamos una constitución que establezca principios para que pues quien se encargue de aplicarlas o aplicarlos, y en este caso, bueno, pues generalmente si la observancia de la Constitución está o la garantía de observancia está entregada a la judicatura, bueno, pues que sea ese órgano o que sea un tribunal constitucional, en fin, lo que la estructura de un constituyente considere más adecuado, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que esta cuestión es importante. Necesitaríamos quizá trabajar por un reordenamiento de la Constitución, como creo que ya lo hizo en alguna ocasión el Instituto de Investigaciones Jurídicas, y, o por una nueva Constitución en donde se establezcan principios y bases, nada más. Hoy, por ejemplo, tenemos el caso de las constituciones locales. Tenemos constituciones locales, pues que vienen, cuyos principios de conformación vienen regulados en el texto constitucional federal. Pero todavía te dicen más, para la elección de los jueces locales, pues hay que seguir las bases que se dan para el legislador, para la elección de los jueces federales y además aquellas que sus consideraciones y sus constituciones y leyes orgánicas consideran. Eso, pues, implica un mandato y una limitación a la libertad de configuración que tiene cada constituyente. Somos estados libres y soberanos. Entonces, nosotros, quizá en el desarrollo de esa cuestión constitucional, bueno, seguíamos los principios de independencia, inamovilidad en algunos casos, todos los que están previstos en el texto de la Constitución y que vienen del artículo 116, fracción tercera. ¿Y qué más? Bueno, pues lamentablemente nos dicen, pero además sigue las bases que te da la Constitución para el Poder Judicial de la Federación en la estructura del tuyo. Bueno, pues ok, vamos a seguir las bases de ahí, man. Pero dicen además, y todas aquellas y todas aquellos requisitos que se establezcan en tus constituciones y leyes locales. Pero ¿qué es lo que hace el constituyente local? Pues copia, un cut and paste, ¿verdad? Corta y pega para que pues sea exactamente regulado igual que el Poder Judicial. Pero tienes la oportunidad, te deja ahí abierta la posibilidad de que ejerzas tu libertad de configuración y de que mejores las cuestiones que están brindadas por el constituyente federal. Pero no, generalmente no lo haces y cuando lo haces, pues lo haces mal. Y ya lo vemos en la Corte, ya pronunciados quizá el caso de Coahuila y de Mérida, ¿verdad? De Yucatán, en donde, bueno, pues se han generado inconstitucionalidad en alguna parte de sus reformas. Yo creo que el Poder Judicial de la Federación, pues digo, no era perfecto, pero perfectible. Digo, se ha acusado tanto de corrupción a los anteriores, pero no vemos ningún juez procesado, ningún magistrado, ningún ministro, ¿verdad? Sino ni siquiera Medina Mora, al que obligaron a través de una indagatoria a presentar su renuncia, ya no se le continuó después de que renunció, ¿verdad? Entonces, bueno, pues vemos que en realidad pues se trata de un juego de poder, que pues uno como ciudadano nos encontramos en medio. Y que bueno, pues lo único que pedimos es que las reformas que se realicen pues sean efectivas o no sean tan dañinas, ¿no? Yo no quiero caer, como lo decía por ahí alguien, yo no quiero caer en un asunto personal en manos de un juez que no conozca. Yo quiero un juez que sepa. Y precisaba así que, ¿y por qué los jueces van a tener la última palabra? Bueno, pues porque son los que están preparados para ello. La carrera está enfocada precisamente en la aplicación del derecho y el derecho es producto, pues cuando menos así lo enunciaba don Miguel Villoro Toranzo en su definición de derecho, soluciones justas a los problemas surgidos de la realidad histórica. El legislador brinda soluciones justas a los principios, a los problemas surgidos de la realidad histórica. Y entonces, bueno, la realidad histórica es cambiante
Entonces la ley es la que cambia, pero los principios constitucionales pueden ser pues sujetos a diferentes interpretaciones según la época, así como la igualdad ha tenido tantas interpretaciones en los Estados Unidos de América, ¿no? Entonces vemos que sí es necesario. Yo en realidad este tema lo veía venir yo desde hace algunos años escribí un capítulo de un libro colectivo con nuestros cuerpos académicos de entonces que nos publicó Tirán Loblanche, en donde precisaba la necesidad de cambiar la forma de elegir a los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Porque al final de cuentas, bueno, pues estaban, al ser órganos políticos los que intervienen en la designación, pues está sujeto a ese vaivén, ¿no? Y luego, también en relación a la reforma, todavía creo que en trámite, escribí otro capítulo acá con la Universidad de Nuevo León que decía, el quit era los tribunales administrativos, o sea, el Tribunal de Justicia Fiscal Administrativa, el Tribunal Agrario y los tribunales militares, los grandes olvidados de la reforma porque esos no son electos, esos siguen con su mismo procedimiento de designación, y entonces dice un principio del derecho donde hay una misma razón, hay una misma solución, ¿verdad? Entonces, pues aquí no fue así, porque al final de cuentas los tribunales administrativos dirimen problemas entre el causante y el Estado, ¿no? O los agrarios, o los militares, en fin. O sea, al final de cuentas ejercen función jurisdiccional. Y luego, bueno, pues estoy trabajando ahora en un tema que es precisamente la democratización de los poderes judiciales locales. ¿Cómo esto operó? Porque les decía hace un momento, la Constitución en el 116 te marca principios que hay que observar, pero también te remite a bases y al remitirte esas bases te dice, y además las que se establezcan en sus constituciones y leyes orgánicas. Y nosotros en nuestras constituciones no metimos más cosas, sino nos quedamos igual, ¿verdad? Y prácticamente copiamos lo que decía el Poder Judicial Federal. Y bueno, pues con los problemas que seguramente se les presentarán a ellos y que se nos replicarán a nosotros, quizás sea conveniente una reforma tanto al Poder Judicial de la Federación como a las entidades, al de las entidades federativas para que pues solventen todas estas imposibilidades que se están presentando en el desarrollo o en el desempeño de sus funciones, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que tendría que comentar, Miguel. No quisiera alargarles un poco más este, esta participación. Te agradezco mucho, Armando, y luego tu tiempo y las reflexiones al respecto, y luego ya nos compartirás en su momento las producciones bibliográficas y las compartiremos con la comunidad académica estudiantil y del Observatorio de Reformas Constitucionales. Muchísimas gracias por tu participación y ahora escucharemos por ahí a Daniela. Adelante, Daniela. Gracias, Daniel. Muy bien, agradecemos profundamente al doctor Armando Villanueva por su valiosa participación. Asimismo, agradecemos a las personas que nos han acompañado en este tercer seminario de docentes, siendo la 1:42, se da por clausurado este espacio académico con la entrega virtual de los siguientes reconocimientos. Se le otorga la constancia al doctor Armando Villanueva Mendoza por su valiosa participación como expositor del tercer seminario de docentes en el marco del 109º aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, organizado por la Clínica de Derechos Humanos y el Grupo Disciplinar de Derechos Humanos, Género e Interseccionalidad. En Tampico, Tamaulipas, el 5 de febrero de 2026, Verdad, Belleza, Probidad, doctor Elda Ruth de los Reyes Villarreal. Muy agradecido, Daniela. Muchas gracias, doctor. Valoramos enormemente el tiempo y dedicación
que nos han brindado y les invitamos a continuar participando en las actividades académicas de la Clínica de Derechos Humanos y del Observatorio de Reformas Constitucionales. Por mi parte, ha sido todo. Muy amable. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Daniela. Y muchas gracias a todos quienes nos escucharon. Estamos en Gracias, contacto. doctor Armando. Claro que Gracias. sí. Hasta luego. Bye. ¿Están grabando todavía o ya no? Todavía se sigue grabando. Con esto hemos clausurado la llamada. Pueden retirarse. Sí, ya veo que ya nos está grabando. Muchísimas gracias, Daniela. Maestra Oliva, por ahí, gracias por ahí conectarse también. Y gracias a las personas que se conectaron.